noches, gracias por la sintonía. Bueno, en este momento, lamentablemente estamos debatiendo en el país cuestiones que no hacen a los problemas esenciales. Yo voy a insistir con esto todo el tiempo. Paraguay necesita hacer reformas de fondo y necesita para eso acuerdos políticos y sociales, y estamos lejos de eso. Ahora estoy hablando del sistema de educación pública, de la cobertura de la salud pública, del sistema de distribución de tierra. Son cosas de fondo que tenemos que discutirlas, nos guste o no nos guste. Pero mientras tanto tenemos que resolver estos conflictos cíclicos que tenemos lamentablemente, porque tenemos una clase política muy madura que no es capaz de llegar a ciertos consensos. Y hoy el debate es sobre la enmienda, la reforma, se mete o no se mete la figura de la reelección por cualquiera de los, bueno, en realidad por el tema de la vía de la enmienda, lo que se está planteando ahora, ya no hay tiempo para una reforma constitucional. Si eso es violatorio o no de la Constitución, por un lado le tenemos al Frente Guazú y al oficialismo, que obviamente quieren meter la figura de la reelección porque eso lo habilita a Fernando Lugo y obviamente a Horacio Cartes, el presidente. Y por ahí también está el grupo que apoya eventualmente a Nicanor Duarte Frutos. En la vereda de enfrente tenemos a la disidencia colorada y a la oposición que está en contra. Algunos en su momento también estuvieron a favor de la figura de la enmienda, hoy creen que es una figura espantosa. Bueno, en fin, ustedes saben cómo funciona esto. Lo que hoy quiero discutir un poco es cuál es el alcance de las decisiones que eventualmente se tomen o las resoluciones que tengan este conflicto. Porque no hay que olvidar que los protagonistas van a seguir teniendo su cuota de poder. O sea, en las próximas elecciones, muchos de los que están hoy van a seguir y van a tener su cuota de poder. Y habrá que resolver estos problemas de fondo con acuerdos entre estas figuras políticas. ¿Qué es lo que puede pasar? De eso vamos a hablar hoy. Les cuento ya rápidamente a quienes tengo en la mesa para debatir esto. Lo tengo Marcelo Lacchi, politólogo. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo estás? Muy bien, buenas noches a ti y a la audiencia. Marcelo, ¿hace cuánto que estás en Paraguay? 20 años cumplo en 3 meses. Sí. Obviamente se vino de la Italia, por el acento se van a dar cuenta. ¿Te acostumbraste ya? Depende a qué cosa. ¿Dónde Al es calor no fácil? tanto, ¿Eh? a la política tampoco tanto, pero estamos luchando día a día para acostumbrarnos. Bueno, venir de un país muy particular también, porque la política tiene sus cosas Y sí, y parece que el resto del país se va por otro andarivel, ¿eh? Una cosa muy curiosa Italia. y en el último, cuando yo vine aquí sí, mucho más que antes. Antes era ya diferente. Ahora parece que es una enfermedad mundial esa. De la política que se destaca totalmente de las necesidades sociales reales. Y entonces, al final, no es que son tanto especificidad lo que pasa en Paraguay, a veces son solamente cuestiones que se repiten. Sí, que se repiten en otros países con idiosincrasia especial y particular de Paraguay. Claro. Pero no es que aquí son cosas tan diferentes lo que pasa Exacto. Sí, no en el resto del mundo. No somos muy diferentes como creemos a veces. Sí. Bueno, les cuento, estoy también con el general Bernardino Soto Estigarribia. Bueno, hoy ya metido en la política, por supuesto, general, gracias por venir. Buenas noches, Luis. Gracias por la invitación a los panelistas y mi respeto para la teleaudiencia. Y estoy con mi querido Horacio Galeano Perrone, abogado, analista político, bueno, un hombre que ha seguido todo este largo proceso como protagonista en algunos momentos, como observador también. Horacio, gracias por venir. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias por compartir la mesa con el general Soto y con Lacchi, a quien primera vez que le conozco físicamente, pero tengo mucho respeto por sus análisis políticos. Bueno, me gustaría empezar, Horacio, un poco... hoy es imposible saber cómo se va a definir esto, ¿no? O sea, hoy, digamos, si hay que ponerle un título, es incertidumbre a cómo se va a definir este pleito por si metemos la enmienda y se consigue o no la figura de la reelección. Por economía del tiempo, te diría que es incierto. Pero toda la política paraguaya fue incierta. Y no me voy a poner porque vamos a necesitar 5 horas para mostrar las contradicciones desde 1811 hasta la fecha, las contradicciones que existen en la política paraguaya. Pero no es fácil. Nada es fácil y nada se puede cerrar, porque cómo se le explica a la gente una cantidad de cosas, es solamente, hay que jugar un poco, tener que ser un malabarista para entender, de manera que hay que hacer un análisis permanente y ver también a aquella gente que sabe qué es lo que va a venir en el futuro, porque este episodio, este momento, y con esto quiero terminar esta parte, ya se vivió en el Paraguay en otro momento de la historia. Sí, es más, yo creo que esto es casi cíclico, ¿verdad?
Cuando estamos por el tercer año empezamos con esta discusión sobre el tema de la reelección y los que están, que dijeron que vamos a estar solamente 5 años, de repente se dan cuenta que se quieren quedar más tiempo. Te pregunto, general, vos estuviste trabajando en algún momento con el presidente Cartes, breve tiempo. ¿Vos creés que Horacio Cartes ahora de repente, no sé, embelesado con el poder, porque el poder pues tiene esa seducción, ¿verdad? ¿Ahora se le ocurrió que se quiere quedar o este siempre fue el proyecto y lo que hizo fue, bueno, largarlo ahora? Nunca fue su proyecto, Luis. A mí me sorprende que a esta altura tenga que manifestar ese afán de la reelección. Él siempre ha hablado del respeto absoluto a la institucionalidad, a todas las normas establecidas, y me llama mucho la atención que en estos momentos esté detrás de la reelección y afanosamente. Yo considero de que por el bien del pueblo y por la tranquilidad de la República se tendría que parar esto en estos momentos. Hay muchas cosas por hacer en el país, se necesita trabajar, nuestro pueblo merece un mejor destino y el debate que nos falta en ningún lugar es el debate de la reelección en este momento. Yo considero particularmente, no soy un estudioso del derecho, pero muchas veces la lectura comprensiva nos ayuda a entender el alcance de las normas. Yo considero que en este momento, si se pretende llevar adelante la enmienda en esta circunstancia, porque ya fue tratada en su momento, sería un atropello a la Constitución Nacional y eso no viene bien para el país. Yo creo que la clase política y aquellos actores que están llevando adelante tienen que pensar bien, porque tiene que dejar pues un legado importante para la nación y para la familia y para los amigos. Yo creo que los hijos de los actores políticos tienen que sentirse orgullosos sus padres en un momento dado. Yo entiendo de que aquellos actores políticos que están llevando a tambor batiente y que han cambiado de posición de la noche a la mañana, muy poco favor hace a la política. Degrada la política y se degrada ellos como actores políticos. El pueblo, la ciudadanía, toda la sociedad espera otra cosa de los actores que tienen la decisión en sus manos. Todos aquellos que llevan adelante esto está en el Senado y ahí se tienen que marcar los objetivos nacionales, se tiene que llevar por delante los intereses de la República. Hoy por hoy se está llevando adelante los intereses de la politiquería, de los sectores político-partidarios solamente. Horacio, ¿vos lo conocés al presidente Cartes, digamos, personalmente? No, ¿Hablaste no con él? conozco. ¿No? Solamente en una oportunidad le vi cuando inauguré una escuela que se llamaba cerca del aeropuerto internacional. Ya me va a venir el nombre y él estaba ahí porque era de la Fundación Cartes, era en el gobierno de Fernando Lugo. Ah, de Fernando Lugo. Sí, la única vez que le vi en mi... Quiero aclarar también la opinión pública para que no haya esa confusión. Tengo un hermano 15 años menor que yo, que es amigo suyo, Sí. pero yo jamás, en todos estos 3 años y medio, jamás... ¿Tuviste una relación con él? No tuve. Yo siempre tuve directamente al salir de la actividad pública, volví a la profesión de abogado y trabajo y Claro, mi medio de vida es la profesión de abogado y lógicamente la cátedra, que tengo varias cátedras en distintos lugares. Horacio, enseguida le voy a preguntar a Marcelo desde el punto de vista del luguismo, digamos, por qué este tema de, por qué insistir con Lugo, ¿verdad? Que es toda una Soy historia luguista. acá. ¿Eh? Soy luguista. Sí, pero creo que vale la pena Sigue hablar, siendo- ¿verdad? ¿Por qué? No, No, y no. sigue siendo tu luguista. No era antes. Ahora sí. No, tampoco ahora. Ah, Si me bueno. llamaste por luguista, te No, equivocaste. no. Pero quiero, digamos, hacer el análisis un poco de por qué ese grupo y la insistencia con Fernando Lugo y que entra ahora en este juego con el oficialismo cuando, digamos, ahí tendría que haber una contradicción histórica entre esos dos grupos, ¿verdad? Entre el cartismo y el Frente Guazú. Pero antes, ¿vos creés que Cartes recién ahora también se embelezó con este tema o siempre estuvo en sus planes? Porque viste que están los que dicen, no, esto ya estaba diseñado y este hombre apuntaba a estar por lo menos 15 años Yo en el poder. comparto con el general Soto. Yo creo que cuando llegas al poder
también ocurre, dos cosas le sucede al hombre que está ahí. Yo no voy a contar la anécdota, pues es larga. Stroessner dijo que venía por un ratito, le pidió por favor que le tengan consideración. Ténganme paciencia. Ténganme paciencia, es un programa armado, un programa, y se quedó 34 años. Y fue haciendo un programa que fue destruyendo, fue copando. Yo hago el análisis muy objetivo y científico sobre el estronismo. Eso no, el ministro de la Defensa a la sazón, cuando Morínigo muere el sábado 7 de septiembre, era Higinio Morínigo, y era el ministro considerado más mediocre y se quedó 8 años en el poder. Sí. Entonces, cuidado con eso, porque también una cosa es, le da gusto a la gente del poder. Y por otro lado, vos sabés que cuando perdés el poder, tenés la suerte de Cristina Kirchner, tenés de toda la familia, de la familia de Dilma, ve el ejemplo que está pasando con Lula, que fue uno de los líderes latinoamericanos más importantes, sin lugar a duda. Y esa perspectiva, cuando vos ves que cuando perdés el poder, perdés todo, perdés tus amigos, creo que en esa perspectiva uno quiere aferrarse al poder. Y un día vamos a dedicarnos, podemos hacer un programa para reflexión sobre eso, de manera que yo creo que él también por el correr los días, pero para mí, insisto, el poder tiene esa atracción, o sea, y hay esa tentación. Primero, la tentación normal, y segundo, digamos, el temor a lo que pueda pasar una vez en la llanura, o sea, perder el poder. Ahí viene la noche. O sea, hay demasiada gente queriendo pasarle factura. Viene la noche. Stroessner sigue siendo un líder, pero sus restos todavía no volvieron de Brasilia. Cierto. Quiero ir un poco al tema, Fernando, Lugo, Marcelo. Sobre todo, mucha gente se pregunta, bueno, ¿por qué el Frente Guazú de repente en esta suerte de connivencia coyuntural con el cartismo, cuando son dos figuras tan distintas, ¿verdad?, para conseguir la figura de la reelección? ¿Han creado una lugodependencia desde el Frente Guazú que hace que solamente con él puedan tener alguna oportunidad? Y eso desde su misma fundación son lugodependientes. Ellos saben muy bien, todos los grupos que conforman el Frente Guazú, por su cuenta, no llegan cada uno ni al 1%, y solo unidos llegan a un porcentaje decente. Pero allí hay que hacer un análisis más complejo para llegar a ese punto. Si tú te acordarás la audiencia de toda la historia que nos hizo Lugo por un año y medio diciendo yo soy candidatable igual, no hay enmienda, no hay reforma, lo dice la Constitución, leyendo la Constitución de forma muy creativa, muy espectacular. Pero ¿cuál era el discurso de fondo, el secreto a voces que todos sabíamos? La idea de Lugo era, yo digo por 2 años que soy candidatable, la justicia electoral no me permite y voy a llorar a toda América Latina que otra vez dictadura en Paraguay no me permiten candidatarme. Y eso para que lleguen apoyo, llegue ayuda, su mismo elector dice, otra vez tenemos que votar igual él como senador para luchar contra esta derecha golpista, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Pero ¿qué ha pasado? Ha pasado que afuera ya los gobiernos progresistas se quedan poco. Y tiene sus problemas personales, no le interesa muchísimo lo que va a pasar con Lugo y su pandilla. Del otro lado, Cartes ha empezado a tomarlo en serio, esa cuestión de la enmienda, que parece que al principio tampoco, yo estoy de acuerdo con no estaba en el general Soto, no era en su plan. Su plan era hacer el nuevo rumbo, instalar un nuevo sistema económico, de relaciones socioeconómicas, pero lo que no se dio cuenta, o que no se dieron cuenta sus asesores, que era imposible en Paraguay en 5 años, porque estamos en una crisis económica mundial, y lo que quieren hacer ellos funciona cuando no hay crisis, cuando hay prosperidad, cuando hay crecimiento. Y no importa que haya en Paraguay, el problema es que el capital de afuera no viene porque hay crisis, y cuando empezó la crisis en Brasil, peor. Entonces, de un lado han visto esta desesperación de no poder conseguir en 5 años, del otro estoy de acordísimo, cuando la gente está en el poder, al final le toma gusto, no quiere irse. Entonces, Cartes ha empezado a razonar en serio sobre la enmienda. Y Lugo, visto que afuera no había tanto acuerdo y que había esta posibilidad, para mí hicieron un discurso político muy utilitarístico. Como tú dijiste al inicio, para mí tu introducción fue perfecta. Aquí la política no es la construcción de acciones para el bienestar común, es cómo yo me quedo en el poder, o si me echaron del poder, cómo vuelvo, así nomás. Entonces todo lo que está haciendo Lugo y que está haciendo su gente es solamente esto. Y te digo, no es una opinión que yo tuvo otro analista político, me contó y yo estoy de acuerdo con él, no me tomo la
¿cómo se dice? No te asumís como autor de la No, idea. eso no es autor. Según él, Lugo sabe perfectamente que va a perder las elecciones, que no hay condiciones de ganar elecciones estando Carter en el poder, con el control que tiene del Estado, con el control que tiene hasta el Poder Judicial y muy probablemente la justicia electoral. Pero no le importa, porque siendo candidato sabe que va a tener, que puede llegar a tener el Frente Azul el 18 o el 20%, Claro. que es mucho más de lo que tiene ahora. Claro. Y volverse un fuerza actor política. relevante y quizás permanente. Pero eso te demuestra cómo la política viene bajoneada, viene abatida como concepto de construir el bien común a construir, a relaciones de poder, a cómo manejarse en el poder, cómo quedarse, Claro. cómo podemos... ¿Cómo genero más espacio de poder? Tengo Sí, más influencia. Y todo allí. Después, es claro que La después pregunta los que no se jóvenes hacen no es- votan. claro, Los la pregunta jóvenes que se hace, y tengo que hacer la pausa, ¿verdad? Es, ¿querés poder para hacer qué? ¿Verdad? Eso Porque se supone que esos el son partido... 20 años que en Paraguay todavía no me puedo responder. El partido tiene un porque la proyecto que gente- construir, ¿verdad? Entonces se supone que el poder es para poder llevar adelante Yo tu digo, el proyecto. único proyecto de poder que yo vi en estos 20 años fue lo de Cartes, que por lo menos tenía una idea de lo que quería hacer. Sí. Todos los anteriores, hasta Nicanor tenía alguito, pero casi más le construyó Borda lo que se Cierto, tenía que hacer cierto. que él. Pero todo lo otro parece que la idea del político paraguayo, pero no solo a presidente, a intendente, gobernadores. Primero tomamos el poder, después vamos a ver qué hacemos. Tengo que hacer la pausa, enseguida se suma a nuestra mesa Hugo Estigarribia. Vamos a seguir hablando de esto, señores. Yo lo que les pido es, dejen las pasiones de lado, intentemos hacer un análisis racional. ¿Cuál es el tablero político? ¿Qué figuras tenemos? ¿Y cómo podemos llegar a construir, si es que podemos llegar a construir con esas figuras, ¿verdad? Porque yo a esta altura de mi vida, ya les digo, ya no estoy con esta historia. Ojalá se mueran todos estos. No es que estos son todos los buenos y estos son todos los malos. Estos son los protagonistas con los que tenemos que necesariamente armar un país. Hacemos la pausa y ya volvemos. Bueno, les cuento ya que está con nosotros también Hugo Estigarribia. ¿Qué tal, Hugo? Gracias por ¿Cómo venir. están? Luis? Un placer, un gusto estar aquí con estos señores tan destacados. Bueno, antes de seguir avanzando sobre el tema de para dónde vamos con todo este debate, bueno, vos formaste parte de la Convención Nacional Constituyente. El texto, mira, uno puede ser, digamos, buscarle la vueltita, qué sé yo, pero el espíritu de la Constitución es como muy claro, ¿verdad? O sea, digo, si no se puede cambiar la duración del mandato, porque este pues es el argumento, que la duración de mandato es 5 años, que no es si puede ser reelecto. Digo, si la Constitución dice que tiene que haber una reforma para que alguien pueda estar más de 5 años, obviamente tiene que ser una reforma para que esté 10 años, porque estamos hablando de un segundo mandato. No, realmente en técnica legislativa lo que está bajo un título, en este caso un epígrafe, Sí. porque el título tiene la terminología constitucional, Ah, es parte de ese texto. claro. O sea, De la es muy duración claro, del de la duración mandato. del mandato y ahí está la reelección. Claro. Está muy claro. Ahora, yo reconozco que se han cometido errores en la constituyente por el apuro. También voy a poner en contexto, yo era un abogado recién recibido, 25 años, cuyo profesor Pacielo le dijo, bueno, tenés que ser constituyente, votar en experiencia importante. O sea, yo intervine poco, en algunos artículos y nada más. Pero, no obstante, era complicado hacer de repente bien las cosas o puramente, como fue, por ejemplo, la Carta Política de 1940, que un grupo de juristas se reunió y después se hizo un plebiscito. No había representación popular en la Carta Política de 1940. Sí en la Constituyente de 1992. No era un cuerpo de juristas químicamente puro, había de todos los había sectores, todo. había sindicalistas, periodistas. Los periodistas, por ejemplo, la ciudad de González del Valle, Benjamín Sí. Fernández, Saucedo Roa, han metido artículos muy importantes para el periodismo. Ahora lo mismo, otros sectores. Entonces, hay que entender ese cuerpo constituyente y hay que entender el espíritu ahora. La reforma era palabra prohibida, o sea, perdón, la reelección era palabra Claro. prohibida y más aún vía enmienda. O sea, eso hay que aclarar Pero pero Hugo, muy bien. está el digesto de la Constitución Nacional. Y sobre este punto, yo sé que vos tenés en tu oficina, en tu biblioteca tengo. también, 200 páginas están. 200 páginas están ahí. Verá, pero, ¿qué es el digesto? Y el digesto, todo lo que se dijo, Ah, que lo que cada uno dijo. Hay en versión papel y en versión digital que está a disposición del público. Categórico, no. Y voy a quitar así, al azar. Si nosotros no ordenamos eso, mi querido Hugo, nos vamos a ordenar una cantidad de cuestiones jurídicas también. Voy a poner rapidito un ejemplo.
el tema de la extradición con Brasil. O me decís, ¿qué tiene que ver? Nosotros no tenemos extradición con Brasil. Nosotros no tenemos extradición con Brasil. Nosotros no podemos, tenemos una ley derogada y una ley que no tiene reciprocidad. Y voy a poner el ejemplo al aire. El señor Jarvis Jiménez Pavao no puede ser extraditado porque nosotros no tenemos extradición con Brasil. Entonces... Bueno, pues esa es la prueba de que no importa lo que diga la Constitución. Entonces, no. Lo que importa son los hechos consumados, porque al final extraditamos paraguayos a Brasil como si nada. Pero es una aberración jurídica. Entonces estamos, eso en el mundo, acá la quité así mejor, las consultoras internacionales nos establecen a nosotros un riesgo jurídico. Acá uno no tiene ninguna seguridad. No voy a poner ejemplo, me callo acá porque quiero que... Nosotros, el ordenamiento jurídico está quebrado hace mucho tiempo, querido. Claro. Brito. Bueno, pero eso no importa que se viole o no la Constitución. O sea, convengamos que nadie de afuera luego cree en la justicia. O sea, independientemente de que violemos o no la Constitución, ¿verdad? Porque tenemos un poder judicial que es catastrófico, ¿verdad? Pero sin embargo, nunca se pudo violar la Constitución en puridad, porque la Corte se queda, vamos a decir claro, la Corte se queda con sus miembros hasta los 75 años porque ellos interpretan la Constitución. Claro. O sea, ellos usan una facultad constitucional, Sí. una redacción mal hecha que les favorece a ellos. Sí. Pero nunca se violó la Constitución. Sí, se porque intentó, pero no se pudo, Porque en ¿verdad? realidad, bueno, y a eso quería ir a eso. Correctamente. Quería ir a eso, Hugo, porque me parece muy importante. Quiero analizar escenarios. Vamos a suponer, tienen los votos, los 23 votos, ¿verdad? 23, sí. Los 23 votos, pasan la enmienda, van a protestar, se violó la Constitución, llaman al referéndum, probablemente va a haber un 30% de participación, porque creo que a la gente en realidad no le interesa este tema, ni a favor ni en contra. O sea, por eso nos hicieron las manifestaciones que se iban a hacer frente a... Porque nadie iba a juntar gente, esa es la verdad, ni a favor ni en contra. Entonces se hace el referéndum, participa un 30%, por supuesto que el oficialismo es el que está en condiciones de movilizar más gente, gana el referéndum, se protesta, se va a la Corte. Va a la Corte vota, como en esos partidos, era 5-4, está bien. Y pasa la... ¿Y qué pasa? Nada. ¿Qué va a pasar? Parece que no pasa nada. ¿Y qué pasa ahora? Cuando la militancia combativa estronista atropelló la convención del 87, ellos creyeron que tenían el poder por un tema que también es largo, porque Stroessner tenía que irse. Y vino un 2 y 3 de febrero, con todo el cuestionamiento que le podía hacer el 2 y 3 de febrero, vino un 2 y 3 de febrero. Y ahí acuña el doctor Luis María Argaña aquella frase, siempre habrá un 13 de enero. Es decir, siempre va a haber un acontecimiento, eso es lo que quiero darle a la gente la esperanza, que no va a poder perpetuarse. El general Estigarribia, héroe singular, y el general sabe, probablemente el más grande militar que tuvo el Paraguay como doctrinario, porque desarrolla él la tesis y la defensa, muere el sábado 7 de septiembre a las 9 horas, después de haber hecho toda la reforma, la reforma por vía del plebiscito. Entonces el poder tiene sus límites, sin embargo es mucho más grande crear, construir consenso, construir líneas de trabajo con la gente, no hace falta confrontarse. Vamos a llegar con Augusto Roabasto que el infortunio se enamoró del Paraguay, o el Paraguay se enamoró del infortunio. Ahora, tenemos que construir, no hay posibilidad, no hay ninguna posibilidad. Yo estoy de acuerdo en el debe ser, digamos, Horacio, pero a lo que quiero ir, por ejemplo, Marcelo, vamos a suponer que lleguemos a esta situación, ¿verdad? Se hace la enmienda, la Corte dice, sí, está bien, pasa la interna Horacio Cartes, que me parece que en realidad mucho tiene que ver con que en este momento no hay ninguna figura demasiado fuerte en la disidencia colorada. O sea, hoy no lo tiene Argaña ni lo tiene Alino Oviedo enfrente. O sea, Marito parece que va a construirse, pero está todavía, digamos, como en pañales, ¿verdad? Entonces, vamos a suponer Horacio Cartes se convierte en candidato. Gana las elecciones, o sea, esto no tiene costo. Para mí sí. Para mí sí, porque justamente del otro lado va a haber Lugo que es cómplice, entre comillas, del mismo proceso. Es posible que llegamos otra vez a 3 candidatos y más fácil todavía ganar. En todo modo, el voto en Paraguay es todavía muy rígido por su gran mayoría. Hay un voto ya adquirido por motivo histórico, Colorado liberal. Es verdad que hay un cierto nivel de libertad que se está construyendo el electorado, usó la figura uninominal, entonces también cargo presidencial, pero en tu hipótesis lo más probable es que tengamos como candidato Cartes, Lugo y Efraín Alegre, se llegamos a 3 candidatos. Y son los de siempre. No, son los de siempre, es decir, no hay alguien que aparece, un
super líder que rompe todos los esquemas, como de hecho fue Lugo en el 2008 que rompió todos los Claro. esquemas. Horacio mismo. Y Horacio en parte, Claro, sí, parte Horacio porque fue- entró con la lógica del empresario exitoso, Ajá. que en mi país tuvo gran éxito, y que ganó las elecciones por No eso. recuerde a Berlusconi, que Sí. lo tuvieron usted, ¿cuánto? 3 periodos. Que 20 años duró. Y está todavía allí. Ahora, Ah. la próxima elección está todavía con su partido. No, herba mala nunca muere. Sí. Herba muere. Entonces, estamos en esa situación. Yo personalmente la veo muy grave la situación. No en tanto por la enmienda. La violación constitucional en este país 3 al día se hace. Constantemente está violada la Constitución. Me gustó su interpretación. Nunca se viola porque en todo modo Sí, pues se arregla se todo. interpreta Se para que- interpreta que no se violó, pero se viola constantemente. El problema es otro, y es de la ceguez se dice, Sí, la ceguera. ceguera del Sí. Frente Guasú que yo no puedo entender. Nosotros tenemos un gobierno, el gobierno actual de Horacio Cartes, que ha demostrado en más de un momento su tendencia altamente autoritaria. Sí. Y tú te tomas el riesgo de darle 5 años más. Y estos 5 años se preparó. Yo no sé qué nos va a esperar en los próximos 5 años. Y nosotros tuvimos hasta hace poco un chico de 17 años que desapareció, tomado por la policía como a los bellos tiempos. Sí, claro. No tenemos nosotros. Sí. Es gravísimas son estas cosas. Y pasan como agua. Y no pueden pasar como agua. Y yo personalmente son ya 6 meses que digo estamos en emergencia democrática. Y creo que uno de los problemas fundamentales es cómo reaccionará el Partido Colorado a esta emergencia democrática. Porque ellos son los primeros que tienen que oponerse a lo que es Cierto. Cartes en ese momento. Y lo ha hecho Pero antes el Partido Colorado. sí, hasta se lo hace más Sí. del Frente Guasú. El Frente Guasú que acepte de entrar en esta lógica, a mí me parece increíble. Porque, ok, están los principios, está el tema, tú puedes estar de acuerdo, yo soy un reeleccionista sin límite. Sí. Yo soy a favor, a 10 años, a favor por todo, Claro. por Venezuela, por Bolivia y para Paraguay, reelección indefinida. Pero en este momento no, porque aquí hay un problema más grande, que no podemos vivir de principios, tenemos que vivir de realidades. La realidad es que ese gobierno ha demostrado en más de una ocasión de ser un gobierno que puede poner punto final a la democracia, o por lo democracia. menos la democracia como la entendemos nosotros. Ok. También durante Stroessner Sí. había supuestamente una democracia. También. Y- no se violaba la Constitución, No se ¿cierto? violaba la Constitución. No Pero- cambiaba, reformaba la Constitución, sí. mantenía la forma, ley No, con 209, esa teoría de Pero, no, mi- pero cuidado. te digo, lo grave es que no que Cartes quiera hacer eso, que el Frente Guasú acepte esa lógica. Y ellos deberían ser gente que entiende qué significa estar en un Claro, gobierno autoritario. terrorista eso. Y muchos de ellos habrán sido reprimidos, me imagino. ¿Seguro? Y sí, y entonces, ¿cómo llegamos a esa absurdidad? Y volvemos al tema de antes, el Gente poder muy por el inteligente poder. como Carlos Filisola. No, yo digo nomás que lo que General. Luis, no, Sí, perdón. yo quería decir de que estamos hablando de la indiferencia, que la Sí. gente está indiferente a la Sí, enmienda. sí. Yo creo que no es tanto así. ¿Vos crees que no? No, yo creo que va a haber necesariamente una reacción de un sector de la sociedad que es respetuoso de la institucionalidad de la República. Yo creo que muy mal precedente es violar la Constitución Nacional y esto sin duda va a constituir una violación a la Constitución Nacional. ¿Qué vamos a enseñar en cuanto al respeto a las normas de convivencia dentro de una sociedad si los propios actores que han jurado cumplir y hacer cumplir la Constitución Nacional son los que van a violar la Constitución Nacional? ¿Qué pasaría? ¿Por qué se le va a obligar a cualquier ciudadano a respetar ni siquiera una ley, siendo la Carta Magna la que va a ser violada en este caso? De manera que eso es lo que hay que considerar. Hay ¿Qué una va a sociedad decente que puede reaccionar. Tengo que hacer nomás la pausa, pero vamos a hablar de eso porque, mira, Bernardino, yo recuerdo, a ver, Argaña ganó la interna, se la robaron, nadie dijo nada. Oviedo ganó una interna, lo metieron preso para que no fuera candidato. O sea, convengamos que venimos violando nosotros las reglas de juego hace rato. ¿Y las consecuencias? Y No siempre puede hemos ser. tenido No, consecuencias. y las consecuencias, Ay, hemos y tenido las consecuencias. consecuencias, Tremendas han las sido. consecuencias para este país, nadie dice las consecuencias, lo que costó lo Yo de quiero Argaña hablar- y lo que costó Por eso, lo yo de quiero hablar Oviedo. de eso. ¿Cuáles pueden ser las consecuencias? Vamos a suponer, Horacio Cartes puede ganar, pero ¿en qué condiciones? ¿Qué país va a quedarle para gobernar al señor Horacio Cartes si llega así? Tengo que hacer la pausa, brevísima, ya volvemos.
estamos especulando sobre escenarios. Vamos a suponer, Horacio Cartes, yo creo que se viola la Constitución, lo digo con todas las letras, se viola la Constitución, se mete la enmienda a la fuerza, referéndum, la Corte hace una interpretación antojadiza, Horacio Cartes candidato, Horacio Cartes presidente. ¿Qué es lo que nos puede pasar? Porque, a ver, cuando se le hizo el juicio político a Fernando Lugo, mucha gente dijo esto es un golpe parlamentario y de hecho reaccionaron los gobiernos que tenían el mismo perfil. Entonces nos echaron del Mercosur, que ¿verdad? en ese momento eran muchos. Claro, era la mayoría regional, en ese momento eran todos, digamos, de la misma línea, entonces nos echaron, aprovecharon, metieron por la ventana a Venezuela y nos quedamos nosotros fuera hasta que tuviéramos otra vez elecciones. Hoy, si lo hace Horacio Cartes, que es del otro perfil, digamos, él es el perfil de la derecha, nosotros le tenemos Macri en la Argentina, Macri va a reaccionar en contra de Horacio Cartes. Le tenemos a el presidente brasileño, que ni siquiera es un presidente, lo único que le interesa es no caerse antes de que termine el mandato, ¿verdad? Brasil en este momento no existe en el escenario regional. ¿Qué nos queda? Chile. ¿Se va a meter Chile en la cuestión No va a paraguaya? venir por ahí, Luis, el tema. Y Estados Unidos, Donald Trump, No le vaya a está poner- haciendo el muro con México. No viene por ahí. ¿Cómo La viene, hermano? debilidad de nuestras instituciones jurídicas Ah. repercuten en los organismos multilaterales, Fondo Monetario Internacional, Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Mundial. Si acá hay una ruptura jurídica, nuestros bonos no le vendés a nadie. Nosotros nos quedamos, el aislamiento no es como la gente piensa que nos quedamos aislados políticamente, además quedarnos aislados económicamente a través de estos organismos multilaterales. Y no es así que los Estados Unidos, porque viene Donald Trump, desapareció. Ellos tienen políticas con relación a unos temas que no vale la pena tocar acá, pero temas de su agenda dura, que ni siquiera depende de Donald Trump. Una agenda dura que no depende de Donald Trump, así nomás. Yo creo, Luis, que de surgir la hipótesis que está diciendo, ojalá que no lleguemos a ese escenario. Sí, toco madera. Vamos a pero- tener un gobierno prácticamente ilegítimo. Tarde o temprano, yo creo que el pueblo le va a pedir rendir cuenta. Y de producirse esa ruptura constitucional, ¿cómo queda nuestra democracia? Porque la democracia se fortalece con el respeto de todas las normas que rigen un país. Y nada más y nada menos que violar la Constitución le va a dar un golpe fuerte a la democracia. No solamente lo va a debilitar, sino es probable también que lo entierre, ¿verdad? Si continúa el gobierno y se llega a instalar una dictadura, por ejemplo. Ujú. ¿Y vos cómo ves el escenario? Por ejemplo, ¿qué pasa con el Partido Colorado? Yo creo que Cartes no va a ganar. ¿No? Yo te- Que no gana la opino interna. La inversa, no, la Ah. interna puede ganar, Ah. pero las generales no. No. Porque el Partido Colorado hoy está solamente copado por un sector. La disidencia colorada no participa en la Junta de Gobierno, de la comisión ejecutiva, de las comisiones del partido. O sea, hay un sector ausente, como nunca. Cuidado. Peor que la situación de solamente Nicanor. el 1 de agosto. Peor que la situación de sí, Nicanor. el 1 de agosto de 1987, un sector que va fuera del tradicionalismo, que después dio el golpe. O sea, acompañó el golpe, ¿verdad? Del 89. El partido está manejado solamente por el cartismo. Todo el sector no está. Y el pueblo en general, el pueblo colorado, hablando, no quiere saber nada de Cartes porque no se ve identificado con él. Últimamente hay una promoción de las obras que tenía que hacerse hace un año y medio. Por suerte se despertaron y ahora están haciendo, ¿verdad? Pero eso no basta. Cierto sector de poder adquisitivo importante está contento con Cartes, le da la seguridad de una derecha neoliberal, pero nada más. Y yo no creo que ganando en la interna pueda tener el voto colorado unido en torno a él. Ya a Nicanor le pasó la factura con el presunto fraude de Blanca Velar. ¿Ah? Le pasó la factura. Era más chiquitito. Sí. A esto, Más chiquitito. y fíjate, estamos hablando de la disidencia colorada. Estamos hablando de un Efraín Alegre que se lleva muy bien con Marito. ¿Por qué no una chapa tipo concertación del otro lado? Cuidado, disidencia colorada, Marito ahí, Efraín Alegre. Algo nuevo que pueda aparecer si se da un escenario. Los anti-enmiendas con los pro-enmiendas. Y los pro-enmiendas divididos, Lugo con Cartes. Estamos hablando de escenarios posibles. Yo no creo que Cartes gane. Suponiendo que gane, va a tener
mayoría opositora en ambas cámaras del Congreso probablemente, Sí, yo creo que y sí. aislado internacionalmente. Yo le voy a agregar la OEA, la cláusula democrática de la OEA. Hoy secretario general de la OEA es Almagro, un hombre de izquierda. Es una izquierda democrática y por eso le está apretando un poco a Maduro. Naciones Unidas. De Naciones Unidas. El Mercosur, es cierto lo que voy a decir es Macri, pero Macri está empezando a cometer errores importantes, tema correo y otro, pero lo mismo se está fortaleciendo. En Brasil, Lula está el político con mayor porcentaje en las encuestas para la próxima elección, increíblemente. Entonces puede cambiar el escenario. Yo creo que Carter lo mejor que puede hacer es quedarse tranquilo, terminar bien su gobierno, ahora que ya sus ministros están aprendiendo a ejecutar unas obras, Claro. manejar, propender a una reforma, pero eso ya parece un tópico porque Sí. parece que no se va. No, de hecho, ¿verdad? eso no hay ninguna duda, que esa sería la salida, la mejor salida, ¿verdad? Ahora, quería preguntarte esto, Marcelo. A mí me da la impresión de que Cartes sobre todo es un problema porque del otro lado hay vacío. No solamente de figuras, de proyecto, porque Cartes tiene un proyecto. O sea, convengamos en que el modelo Cartes es un modelo consolidado, sólido, tiene claramente la película sobre qué hacer con los servicios públicos que quiere pasar al sector privado vía la APP, pero además, digamos, modernizó la administración pública, digamos, los presidentes de seccional se quedaron fuera, o sea, hay muchas cosas que son inclusive bien vistas. Sí, ahora Hasta está, que claro, vino la ahora está enmienda. con las canonjías para poder conseguir Sí, el pero apoyo. lo que pasa en la mesa chica de Cartes son lo que tiene lo que hay algunos Pero con la cierta pregunta- formación. Pero la pregunta a lo que voy, Marcelo, yo no veo nada enfrente, o sea, lo que hay enfrente es el contra Cartes, pero no hay ningún proyecto propio. Bueno, pues Era- ese contra era- Cartes se puede unir. No, pero los contras no funcionan nunca. Por ¿cuánto? 20 años tuvimos propuesta contra Colorada, no propuesta Sí, para hacer algo cierto. y siempre perdieron. O No, o ganó lo grande Lugo. o lo No, chico. pero aquí ganó Lugo. Luego no era una propuesta contra Colorada. Disculpe, micrófono. Sí. Él se declaraba con orgullo colorado. Él era Cierto. un proyecto diferente. Sí. Por eso ganó. Sí, porque era un ganó el proyecto partido, la diferente. estructura del Partido Colorado. Ah. Porque era un proyecto diferente. Aquí tiene razón, no hay nada del otro lado. Y peor, por eso no estoy para nada convencido que podamos tener crítica a nivel internacional, porque Lugo garantiza la democraticidad del proceso. Es decir, no es Cartes loco que compra todo, impone. Es Cartes con el apoyo de la principal oposición democrática y progresista y del expresidente que perdió, que le hicieron un golpe, que muchos afuera del país continúan a considerar un golpe, y que se asocia. Por eso es grave la posición Claro, porque legitima todo. Claro, y legitiman, está legitimado. Y yo continuo a pensar que el gobierno Cartes se gana, es un riesgo altísimo para la democracia. Están dadas todas las condiciones para que gane. La única forma para que no gane Cartes es sí hacer una concertación y sí con una participación importante del coloradismo disidente, pero con figuras de ruptura, como fue en un cierto sentido Lugo a su tiempo. No con Efraín y Marito, lo siento, porque si no es siempre entrar en el juego de lo político de siempre. Y al fin y al cabo, sea una cuestión de lo político de siempre, gana la clientela. Y la clientela hoy como hoy la tiene en mano, aquí tiene en mano el Estado, aquí tiene en mano mucha plata como Claro. Cartes. Pero no hay condiciones. ¿Por qué? Por lo que tú dijiste. La única forma de parar a Cartes es una gran concertación. Una concertación para ganar debe tener una figura y debe tener una idea, que es lo que tenía Lugo. Lugo no tenía un plan, Lugo tenía una idea. La idea es decir, fuimos gobernados por 20 años, es necesario cambiar, no es luchar contra el coloradismo, yo soy colorado, yo soy Sí, descendiente, nieto, no sé qué. de Méndez Fleitas, vamos a construir el país de todo. Espectacular. Y con eso le destruyó al Partido Colorado, lo destruyó sencillamente. La elección sucesiva, que no era maestro, era liberales contra Colorado, los colorados ganan. Yo teorizo desde hace tiempo que un colorado contra un liberal siempre gana el colorado, no importa quién sea. Por motivos idiosincráticos, estructurales de la cultura paraguaya, que para mí es un problema ya antropológico, Claro, ni es como- político ni Es sociológico. como Limpia Cerro. Si vamos a hablar de la Exactamente. Copa Libertadores, Y bien, no quiero entrar en No, eso. hay que Es más ser- grave, es más delicado que Colorado Yo no liberal. estoy de acuerdo No. con la posición de que el proyecto es solamente anticartes. Acá no es el proyecto anticartes ni un proyecto contra la reelección. La reelección es importante, pero siempre y cuando esté encuadrado dentro de la Constitución Nacional. Sí, sí, no, Acá lo que yo soy existe reeleccionista es de no contra principio. Cartes la posición, contra
la violación de la Constitución Nacional que se haría a través de la enmienda. Sí se logra, ojalá que no. Pero, Claro, pero Bernardino, con el eso no apoyo ¿sabes qué del pasa? Frente Eso, Guasú. en el debe ser, eso está muy bueno. Pero yo estoy hablando del pragmatismo político. Eso no le inspira a nadie en Paraguay. Vos le decías a la gente, vamos a juntarnos porque hay que respetar la ley. En este país la gente viola la ley todo el tiempo. Entra por donde no tiene que entrar, dobla a la izquierda cuando no tiene que doblar a la izquierda, pasa la luz en rojo. O sea, eso forma Y parte además de nuestra la clase construcción cultural. política es la principal Es una violadora y la cultura, gente pero sabe. no debería servir como precedente la violación de la ley y mucho menos de la Constitución Nacional. Pero la, No, ya sé, pero yo digo, ¿cómo se la construye? política es mucho también cuestión de simpatía y afecto Cierto. entre los actores. Acá yo veo una simpatía y afecto, te lo digo, ¿Qué? entre Efraín y Marito. Yo lo veo que se miran con simpatía con un colorado y un liberal por primera vez en mucho tiempo. Sectores que se miran con simpatía. Vamos a suponer que vayamos a un referendo. Sí, Ya se van a unir por el no y cierto, los otros por el sí. cierto. Pero los unidos por el sí se van a dividir después en la general. Claro. De acuerdo a la lógica que dice Sí. Cartes, el Lugo y Efraín. Ahí se puede armar una concertación. ¿Y por qué no? A lo mejor un pragmatismo que aparezca una figura más allá del bien y del mal, que es un poco teoría lo que estoy diciendo, ¿verdad? Sí, no, claro. Pero a veces en política tenés que recurrir a renunciar. Y aparece una nueva figura, un factor emergente, un empresario medio así aséptico, porque Sí. los políticos se desgastan en la cancha, ¿verdad? Claro. Y bueno, y encabeza todo ese grupo del no. Y el resto se ubican, Senado, diputados, y se hace una cosa. O sea, te estoy hablando de algo que puede partir de una campaña por el no y por el sí. Eso puede ser, pero es interesante. mucha creatividad. Es un análisis, no, es Sí, un análisis. sí. Estamos hablando de hipótesis, ¿verdad? Claro. Pero son escenarios que se pueden dar. Claro, yo lo que planteo es que genere el entusiasmo en el electorado nomás. O sea, a eso voy. Ojo que sería fantástico lo que vos decís, Bernardino. Me encantaría que la gente realmente se entusiasmara porque vos tenés este candidato que plantea respetar las reglas de juego, etcétera. Pero ¿sabes a qué me recuerda esto? Cuando Gualdino Ramón Lovera se presentó en la interna colorada, Escuela Brasil votó. todo el mundo dijo, por fin un candidato decente. Su discurso era, y recuerdo perfectamente, la dignidad del trabajador, que no era un verso porque él trabajó en el Código Laboral, fue uno de los principales redactores, ¿verdad? La dignidad del trabajador, el campesino, todo el mundo aplaudía. Fue el último, le ganó Blas N. Riquelme, le aplastó Blas N. Riquelme. Pero era otra sociedad, yo creo. Sí, sí. Era otra sociedad, ha avanzado mucho. Sí, A pesar de que es- pareciera que tenemos retrocesos, nuestra sociedad se ha vuelto mucho más crítica. Y te voy a decir, te voy a poner como ejemplo, la última interna colorada, donde ganó Sí. Aliana. 48% de ausentismo, casi 10% de voto en blanco. O sea, mira Pero su ganó, guarismo. pero ganó Pero, Aliana, sí, pero Aliana fíjate no en los existe, guarismos, Hugo. pero fíjate en los guarismos la cantidad de gente que no ¿Cómo? participa. O sea, acá hay un gigante dormido que es el pueblo que no participa, que si se decide a participar y tiene que haber una mecha. Y la Ese mecha es- puede ser. ¿Cuál es la Ay, mecha Y para la mecha puede enfrentar? ser esto. Sí. Eso es lo que yo veo. No, hay una ¿verdad? cuestión que sí es importante que subrayar y está bien que el que diga. Generalmente, antes que explote una crisis, lo que va a ocurrir es eso. O sea, no hay ya personas que identifican el cambio, la gente o no vota o vota en blanco. En Chile estamos llegando a porcentaje del 35% para decir qué crisis está el sistema político chileno. De participado del 35%, ¿no? De 65% de ausentismo. Estigarribia tiene razón sobre una cuestión, porque sí ha ocurrido en otros países. El referéndum podría ser el momento en el cual la gente... Pero el problema allí no es ni el líder, el problema allí es el discurso, el construir el enfrentamiento y conseguir que la gente masivamente vaya a votar. Yo estoy de acuerdo contigo, y ya te dije que para mí la gente no va a votar. Pero sí puede ser un momento en el cual se puede construir una ruptura. Y el referéndum puede ser una construcción de ruptura. Ujú. Y eso lo vas a ver, porque si llegamos al 70% del Vamos. electorado, entonces sí tenemos una ruptura importante. Tengo que hacer la pausa, ¿verdad? Vamos a hacer una brevísima pausa. Me encanta el debate y estas ideas que surgen, ¿verdad? De una alianza Escenarios. Marito Alegre. Claro, son Pero escenarios. se lo ¿verdad? ve bien juntos, se lo ve cómodo. Pero mira, sería Se lo sumamente ve cómodo. interesante. ¿Sabes por qué Luis es Eh. cómodo? Porque todo lo que estamos acá queremos analizar. Sí, No vinimos para disentir. claro. Es una prueba. Claro, queremos vinimos entender. para construir Claro. escenarios. Así mismo. No vinimos para debatir. Nosotros. Vamos a ir, bueno, te voy a hacer una breve pausa, vamos después a la última parte del programa, un análisis de dónde puede terminar todo esto. Yo quiero ser siempre optimista.
mucha gente dice, este es el peor escenario que tenemos desde el 89. Y no es cierto, este no es el peor Paraguay que tenemos en el 89. Hemos pasado etapas, creo que pruebas mucho más difíciles. Nos sigue faltando construir un proyecto social. Y eso es notable. Yo en la década del 90 me creía un neoliberal casi, ¿verdad? Cada vez me estoy tirando más a la izquierda. Necesitamos hacer algunas reformas sociales profundas y para eso se necesita que se sienten en la mesa esa gente a la que le podemos tener bronca, ¿verdad? A la que... Quiero contar esto para cerrar nomás el bloque, ¿verdad? Una anécdota personal. Estuve en lo que fue en su momento la creación del Fondo para la Excelencia en la Educación y Horacio estaba como ministro de Educación y le tocó sortear todos esos sindicatos aterradores que hay. Tuvimos la reunión de Hotel Granado contigo. Sí, y ¿Vos tenía, estuviste con nosotros? sí señor, y tenía que administrar Horacio todas las apetencias internas de un gobierno que tenía 8 meses. Y nos habremos discutido, es más, yo por Horacio en la radio tantas veces le puteé, qué sé yo, y después recién uno reflexiona y dice, la mierda, lo que tenía que administrar este hombre, los quilombos que tenía que administrar. Y eso es madurez, o sea, entender en política eso es muy difícil. Si puede llegar nuestra clase política a eso y a renunciar a algunos intereses que están ahí, que van a seguir, bueno, pausa, ya volvemos. Bueno, después les voy a contar los detalles de lo que estábamos hablando, porque siempre yo creo que hay que dejar prendido, ¿verdad? Los micrófonos y las cámaras, y después pasamos todo lo que se habla fuera de micrófono. A ver, yo quiero en esta última parte, que para mí es lo más preocupante, ¿verdad? Gane quien gane en el 2018, evidentemente nadie va a tener una mayoría. Para mí está muy claro eso, ¿verdad? No hay pues una figura relevante, descollante, ni Horacio Cartes con toda la plata, ¿verdad? Como para tener mayoría en ambas cámaras. Y lo que se podía hacer sin concertar me parece que ya se hizo. O sea, las obras públicas, las dos o tres cosas que podía hacer sin concertar. El resto tenés que negociarlo todo. Hay que hacer una reforma del Poder Judicial, hay que negociar, y que hay que negociar duro encima. Si vamos a hacer una constituyente, que creo que se viene en el 2019 probablemente, hay que necesariamente negociar con los sectores sociales y con los partidos políticos. Entonces me pregunto, ¿qué puede hacer un gobierno en el 2018 si llegamos a esas elecciones con un ambiente tan caldeado como este? Como el que estamos Como el construyendo. que estamos construyendo. Es imposible gobernar. Y a lo que sucedió ahora, por primera vez se tocó la economía. La política metió la mano en la economía. El tema del presupuesto, ahora viene lo de los bonos. Cuidado con eso, que hace poco justamente salió una declaración mía sobre esto. La economía estaba blindada acá en la política. Ahora se rompió el blindaje. O sea, los políticos empezaron a meter mano en manejo económico, el tema, los bonos son o no legítimos, etcétera, etcétera, etcétera. Y Paraguay puede perder algo que sí mantuvo una economía estable, previsible. Indicadores macroeconómicos Casi intocables a los economistas que estaban en los organismos De técnicos. turno. Exactamente. Ahora empieza a cambiar eso. Directores del Banco Central, sí, presidentes sí, exactamente. de la política. Esto es un poco preocupante lo que yo veo, porque lo que tenemos de bueno puede volverse malo. Y nosotros no somos países poderosos como Brasil y Argentina. Somos un país pequeño, con muchas riquezas, pero un país pequeño, debemos ser realistas. Pero no tenemos que macanear con eso. Y los actores políticos confrontados parece que están dispuestos a tocar ese tema, ¿eh? Lo hemos visto, ¿verdad? Entonces acá hay temas que si nosotros no entendemos, debemos manejar con mucho cuidado. La suerte del Paraguay puede ir, desde que fue subiendo, puede bajar mal. Eso es importante entender. Yo creo que los actores políticos tienen que entender que Paraguay tiene limitaciones y tiene mucho potencial. Y no hay que macanear tanto con la política, no hay que prender mechas. Así yo lo veo hoy, ¿verdad? Yo creo que este estado de crispación, si se llega a lograr la enmienda, se va a proyectar hasta el 2018. ¿Quién va a perder? Va a perder el pueblo. Los programas de gobierno van a ser cumplidos muy limitadamente.
Sí. Es necesaria la construcción de una mayoría en el Congreso que estén comprometidos con los intereses de la República, con los intereses y los objetivos marcados por el gobierno. De manera que esto se tiene que apaciguar y lograr un consenso que va a ser lo fundamental. Horacio. No, digo nomás que hay muchas fragilidades, Luis. Por ejemplo, vos sos uno de los periodistas que más manejan el tema económico, sabes perfectamente que nuestros indicadores macroeconómicos son muy buenos, pero también sabes que tenemos la deuda externa es grande, nuestra reserva es relativamente buena, y si nosotros tenemos una crisis interna, que Dios quiera que no exista, eso llamamos una crisis como la que se tuvo durante el gobierno de Guasmosi, nosotros vamos a tambalear. Tenemos un dólar estable, es decir, un guaraní estable en relación a... Pero cualquiera de estas cosas puede desestabilizarnos profundamente. Hay que tener mucho cuidado. Marcelo. Es complejo el tema. En primer lugar, sí, se está tocando la economía, pero eso era el proyecto de Cartes. Cartes quiere modificar el sistema económico, quiere reequilibrar hacia la industria y los servicios un poder que era al agronegocio, quiere modificar la estructura económica de Paraguay. Por eso, el buscar que venga capital, por eso esperar la transferencia de industria y ayudar a la transferencia de industria de Brasil. No le ayudó el entorno económico, no le ayudó la crisis de Brasil, pero hay una idea de cambio estructural del modelo económico. Entonces, sí, la mano se metía en toda forma, o con crisis o sin crisis. Sí. Ahora, el problema es sí, lo que tú estás diciendo es lo que va a ocurrir. Ya ahora tenemos poca gobernabilidad. Generalmente un presidente tenía 2 años que más o menos se manejaba y después ya era lo que habías planificado intentar llevarla a cabo porque muy difícil que empiece la conflictividad ya con la municipal, etc. Aquí el riesgo es que no tengan esos 2 años, que quien gane, vaya con un parlamento con altísimo nivel de conflictualidad y esta conflictualidad puede ocurrir 2 cosas, o se transfiere a la sociedad y tenemos conflicto altísimo social, o peor, ocurre como en Chile, que a la población no le importa más nada, no vota, abandona el voto y deja la política que se masacren en los espacios. Y no es solo Chile, en Italia ocurrió en un periodo, a principios del año 2000, ocurrió lo mismo. Votaba la municipal el 35-40%. Después se reactivó y un poco la gente volvió a la política. Pero ocurre eso, que la gente no le importa más nada, dice que es vuestro problema, hagan lo que quieran, nosotros, cuando es una estupidez porque la política influye en la vida de la gente. Pero dado que no ven alternativa, no ven Claro. cómo voy a cambiar, entonces ¿qué hago? Entonces me Claro. quedo en mi casa y hagan lo que quieran. Entonces, que Y es un riesgo muy alto eso, Sí. porque nuestra democracia, que ya endeble, que vive endeble desde el 89, yo repito lo que ya te dije, yo veo un periodo de emergencia democrática la que estamos viviendo y creo que el mayor culpable de esta emergencia no es tanto Cartes, que yo me lo esperaba, cuanto Lugo, que sostiene esa situación de crisis. En cambio de poner un freno, que igual para mí Cartes podía conseguir la enmienda sin el Frente Guazú. El tema es que le dan legitimidad al Frente Guazú. Exactamente. Esa es la causa grave. Allí. Yo, un par de cosas que quería mencionar. Cuando insisto que no veo tampoco que enfrente haya proyectos, Cartes tiene proyectos económicos y yo creo que ha sido mucho más efectivo que los gobiernos anteriores en aplicar su modelo. Eso que decía Marcelo, yo creo que es real. Creo que esta administración ha apuntado más a pasar del agronegocio a la industrialización y lo hizo más fuertemente que nadie. Es el primer gobierno que yo vi que se enfrentó con los monopolios que hay en el combustible, por ejemplo. Lo que hizo un gobierno conservador y de derecha, lo que no lo hizo Fernando Lugo, por ejemplo. Veo que en el tema de los impuestos hay un enorme debate en este momento entre tributación y la gente. Están queriendo hacer un pequeño cambio en el impuesto a la renta personal para que aquellos que ganan más paguen un poquito más. Mirá vos, Pero es un no le gobierno gusta a nuestra gente conservador pagar y impuestos. se arma un quilombo tremendo. O sea, yo veo que de alguna manera el equipo desordenado, si se quiere, de Cartes, pero está trabando batalla de acuerdo con un modelo. Lo que no veo de los otros, los que critican, por decir, el tema del endeudamiento, ¿qué es lo que hizo la administración Cartes? La administración de Cartes dijo, bueno, no podemos recaudar mucho más, esto es lo que podemos recaudar. Hasta acá podemos llegar porque si vamos a cobrar el impuesto a las hojas se nos arma un quilombo. Si vamos a hablar, se nos arma un quilombo. O sea, hasta acá podemos llegar. ¿Cómo podemos financiar obra? Endeudándonos. ¿Cuál es nuestro margen de maniobra para endeudarnos? Esto. Y tomó una decisión.
Los que le critican por el endeudamiento no dicen cuál es la alternativa, no existe el proyecto. No hay nada que le entusiasme a la gente. Para que vos digas, no, esto es lo que a mí me convence. Pero ese es el desafío de la gente que quiere unirse para enfrentar un proyecto como el de Cartes. ¿Verdad? Construir una alternativa. Y ese es el gran problema. Y ahí también está la debilidad, Sí. porque tiene muy claro cuando se pasa de un modelo económico a otro modelo. Lo que no tienen claro, porque yo uso una palabra que es lo intangible, donde hay algo tangible, el equipo de Cartes maneja bien, Sí, porque eso es lo que siempre manejaron. exacto. Pero cuando es intangible, como es la política, que es filosofía, antropología, es comunicación, es una serie de cosas, lo intangible maneja porque él ese mismo camino que sigue en lo económico, que está haciendo, podía haberlo hecho en la política. Pero como es intangible, no saben administrar, porque ahí empieza el pensamiento abstracto a funcionar. Le faltó pesos pesados políticos en su entorno. Con todo respeto a algunos que pueden haber, Lilian y otros, ¿verdad? Le faltó peso pesado. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, esos pesos pesados habían hecho que la disidencia participe en la conducción del partido. Darle más espacio, pero que la mayoría del oficialismo le imponga cosas. Porque, como dice Sanguinetti, todo incluido es un adversario. Y es real. ¿Eh? Entonces, al no ceder pequeñas cosas, no lo hicieron partícipes. ¿Eh? Entonces, ahí ganó la disidencia, ¿verdad? Ganó la disidencia en discurso, pero pierde Cartes. Y pierde el Partido Colorado, porque hoy el Partido Colorado pierde es el Cartes. país. Y pierde el país, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Yo creo que ahí estuvo el error político, porque cuando uno ve la parte económica, cuando ve las obras que despegaron, está todo muy bien, ¿verdad? Pero no pasa por ahí. Vos tenés que tener un manejo político, tenés que tener capacidad legal. Yo pongo el ejemplo. Menem consiguió, negociando con su principal rival, Alfonsín, una reforma a la Constitución argentina y pudo ser reelecto Menem. ¿Qué pasaba si Cartes negociaba una reforma constitucional, teniendo espadas políticas importantes de su entorno, y conseguía instalar la reelección? Hubiera sido diferente, sin confrontar. Y al principio la tenía toda a favor. Entonces, ¿qué pasa? Del papel de los asesores a la realidad, faltaron los actores, los pesos pesados. Juan Ramón Chávez era ministro sin cartera de Rodríguez. Pero Claro. le decía las cosas. Te pongo un ejemplo, ¿verdad? Claro. Te pongo un ejemplo. Tuve la suerte en el 2012 de estar con el presidente Butler. 85 años tenía. Una sabiduría, una cosa. O sea, un presidente que pueda escucharle a alguien que está mal bien, allá del bien y el mal. Gente pensante, gente que pueda ser respetable, que pueda construir. Eso le falta a Cartes. Y ahí está el problema, yo creo, ¿verdad? Bueno, se me está yendo el tiempo. La verdad que tenemos muchas sí, cosas. no, hay muchas cosas para hablar. Yo creo que el gran problema de Cartes básicamente es su vacío político. Yo creo que Cartes no tiene ningún contenido político y no puede, el presidente de un país no puede no tener contenido político. Tiene que tener un proyecto, tiene que tener un modelo, algo tiene que tener en la cabeza. Creo que él lo tiene desarrollado y dibujado como en una empresa. Queremos vender más, queremos dejar de hacer zapatillas y vamos a hacer medias. Y eso lo tiene dibujado y tiene los gerentes para hacerlo. Pero es gente, o sea, cuando hablamos de la reforma educativa, cuando hablamos de generar oportunidades, cuando hablamos de dignificar a la gente, bueno, eso es política. Y ahí es donde creo que Horacio Cartes está muerto. Y además que tiene el carisma de un pescado, ¿verdad? Yo no recuerdo un presidente con menos empatía a lo largo de nuestra historia. No sé si hay alguien que es cartista de corazón, le entusiasma a Cartes, le escuchó hablar 2 veces y se enamoró de Cartes, no hay. Sugerentes. No, eso Los no. gerentes cobran. Los gerentes cobran. bien. Bueno, yo les agradezco muchísimo. ¿Sí quieren agregar algo? No. Bueno, yo Muy les agradezco bien, un muchísimo. Creo placer. que ha sido un debate sumamente interesante y bueno, veremos qué es lo que pasa, cómo se va construyendo esto. Ha sido un Gracias. placer. Gracias. Nos encontramos el próximo martes. Chao.